que era el delta H de formación, ¿sí? Y por lo tanto, porque las tablas termodinámicas, nosotros podemos encontrar el delta H de formación de una reacción química cualquiera, ¿ok? Entonces, para ver si entendieron un poquito, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde ustedes van a participar, ¿ya? Voy a, para ver si se acuerdan, ¿no? Voy a compartir pizarra. Y aquí ustedes me van a decir, yo voy a preguntar, ¿ya? Por ejemplo, le vamos a preguntar a Fabiola Sánchez, ¿ya? Fabiola, si yo, bueno, para todos, para que todos vayan pensando, si yo quiero escribir el delta H de formación de la sacarosa, de la glucosa, perdón, que es CH12O6, si quiero escribir la reacción de formación de la glucosa, ¿cómo lo haría? ¿Cómo hago la reacción cómo planteo la reacción de formación de la glucosa? El que quiera participar puede levantar la mano también. El que le quiera ayudar a Fabiola. Fabiola está por ahí, Fabiola. Sí, profe. ¿Sí? Sería poniendo la glucosa al lado de los productos. Ya. Ahí. ¿Y qué más? Sería 6C. ¿Ah? Sería 6C. En los reactantes 6C. Ya, perfecto. H2. 6H2. Y 3O2. ¿Falta algo aquí en esta reacción? Fabiola, ¿te falta algo? No. No sé. Alguien que le diga que le puede faltar a ella. A ver por aquí en el chat. ¿Los estados de los compuestos? Las fases, sí, perfecto. Entonces, este es grafito, ¿sí? Que no nos confundamos con gaseoso, ¿no? Este es grafito, este es gas, ¿cierto? Este es gas y este es sólido. Bien. Gracias, chicos. Gracias, Fabiola. Perfecto. Entonces, esa es la reacción de formación, ¿sí? Vamos a colocar siempre aquí una mol, ¿ya? Una mol del producto, ¿sí? O de la sustancia formada. Una mol de producto de la sustancia formada. Y aquí al otro lado, los reactantes, ¿sí? Los reactantes que son los elementos en su forma de referencia, su forma termodinámicamente más estable y con el coeficiente estequiométrico respectivo. ¿Para qué? Para que aquí cuadre una mol, ¿ya? Esa es una reacción de formación y así ustedes van a plantear varias reacciones de formación. Bien, entonces, sigamos por aquí con la diapositiva. Entonces, así tiene que ser por una mol para que sea esa reacción que usted plantee esté en acuerdo con esta cantidad que aquí está poniendo, ¿cierto? Con esta cantidad que le muestra la tabla, ¿sí? Porque esta es joule por mol. Obvio, si usted va a colocar y hacer el coeficiente por 2, le va a tocar multiplicar por 2, pero si usted le ponen, entonces por eso yo les sugiero que siempre sea por una mol de sustancia formada, para que no tengan problema con eso. Bien, lo otro entonces
serían las leyes de la termodinámica. Ustedes creo que la han visto en algún momento. Y está la ley de Hess y la ley de Laplace y Lavoisier. Entonces, con respecto a la ley de Hess, lo que tenemos nosotros que hacer aquí, o qué dice la ley de Hess, dice que la energía intercambiada en forma de calor en una reacción química es la misma tanto si la reacción ocurre en una etapa como si ocurre en varias. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí la formación de monóxido de carbono, ¿ya? Y como lo acabo de decir Fabiola, tenemos monóxido de carbono, entonces aquí vamos a tener los elementos en su forma estándar, en su forma de referencia, y además con la estequiometría correcta para que tengamos una mol. Bien, entonces aquí yo junto o hago reaccionar carbono y oxígeno en esta proporción y obtengo monóxido de carbono. El delta H de esta reacción tal cual está acá es menos 110,5 kilojoule, ¿sí? Si nosotros vamos a una tabla termodinámica, nos vamos para el CO gaseoso y encontramos menos 110,53 kilojoule. Delta H de formación de una mol de monóxido de carbono. Ahora, resulta que en la vida real, para obtener el monóxido de carbono, ¿sí? Nosotros lo obtenemos en dos etapas, ¿sí? Puede ser, o mejor dicho, se puede obtener también en dos etapas, ¿sí? Es una reacción común que el carbono por el oxígeno en esta proporción reaccionen y formen dióxido de carbono, ¿ya? Después el dióxido de carbono se descomponga en monóxido de carbono y oxígeno, ¿sí? Entonces, si usted suma estas dos reacciones químicas, ¿y qué es sumar? ¿Ya? Es colocar un igual debajo. Entonces, si usted coloca estas dos reacciones químicas, las dos están estequiométricamente correctas, ya están balanceadas, ¿sí? Entonces, usted se fija que aquí al lado de los productos yo tengo una mol, y aquí al lado de los reactantes tengo otra. Entonces las cancelo, como que se restan, ¿sí? Ahora, en este lado tengo carbono y en este lado no tengo carbono. ¿Cuántos carbonos tengo? Uno solo. Entonces carbono grafito, ¿ya? Tengo uno aquí y lo anoto. Más. El oxígeno, aquí está en una mol en reactantes y aquí está en media mol. Entonces, uno que está en reactantes menos la media que está en productos, entonces me da media mol. ¿Sí? De oxígeno gaseoso, están en las mismas fases. ¿Ya? En reactantes, aquí no hay nada más y aquí tampoco hay nada más en la reacción de abajo. ¿Sí? Entonces, listo con los reactantes de este lado y con los reactantes de este lado. Productos, aquí el producto se canceló, que es el dióxido de carbono, y en este lado tengo CO, ¿sí? Y oxígeno. Entonces, esta media mol ya se fue, ya se le restó a una mol de aquí. Entonces, me queda producto CO. ¿En qué cantidad? En una mol. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan en esta reacción de acá, que es la suma de estas dos etapas, ya de estas dos reacciones, ustedes pueden observar que esta es la misma que esta. ¿Sí? Entonces, está la obtención de CO en una etapa y la obtención de CO en dos etapas, ¿ya? Y ambas te tienen que dar el mismo delta H. ¿Por qué? Porque el delta H es una función de estado, ¿ya? Estos dos los obtenemos de tablas, pero por ejemplo, no lo podemos obtener de una tabla porque este no es un delta H de formación. ¿Se fijan? Es un delta H de descomposición. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos obtener este dato, ¿sí? Como lo vimos, eso lo podemos obtener como lo vimos en la clase anterior, ¿sí? En la clase anterior nosotros dijimos que nos podemos ir a las tablas.
No, creo que no lo he explicado. Pero bueno, sí, explicamos que el delta H de una reacción es la sumatoria de las entalpías de productos y reactantes, ¿sí? Entonces, para obtener este 283, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Ya les voy a escribir acá. Bueno, ustedes lo pueden ir haciendo también, ¿sí? Entonces, aquí, para obtener este 283, ¿cómo lo obtenemos? Nos vamos, productos, el delta H de los productos, CO gaseoso, ¿sí? Por tabla ya sabemos que es, fíjense acá, menos 110,525. ¿5? ¿Sí? Y eso una mol más un medio de la formación del oxígeno. Vámonos para acá. En esta tabla no lo tengo. Vamos a ver si lo tengo en una tabla más arriba. Oxígeno gaseoso. Ah, no lo tengo en estas tablas que están aquí, me falló. Aquí está. 0. Ya me había olvidado lo que le estaba enseñando. 0. ¿Cierto? 0. ¿Por qué? Esto no es una O, esto es un 0. ¿0 de qué? Porque esto es un elemento. ¿Sí? Entonces, a esta sumatoria de los productos le resto la de los reactantes. Formación del CO2. ¿Sí? Nos vamos para la formación del CO2 y es menos 393,551. Menos 393,5. ¿Ya? Entonces, si a ustedes, 393,5. Si ustedes le restan a 393 más, porque me va a quedar más 393,5, le restan menos 110,5, me va a quedar más 283 kilojoule. ¿De qué? De esta reacción. ¿Sí? Entonces es sumatoria de delta H de productos menos reactantes. Entonces, este delta H lo sacan de una tabla, este delta H se lo da el ejercicio o ustedes también lo pueden obtener, ¿ya? ¿Cómo lo podrían obtener? Yéndose a las tablas. Entonces, a lo que voy con esta diapositiva es a lo que es la ley de Hess, que para que ustedes se den cuenta que el delta H usted lo puede calcular si ocurre en una etapa como si ocurre en varias, ¿sí? Les va a dar lo mismo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, duda con respecto a esto? ¿Les queda claro entonces? Ok, gracias Daniel por contestar. Bien, la otra ley es la ley de Lavoisier y Laplace. Entonces, esta ley dice que el cambio energético que acompaña a una reacción química es de magnitud igual, pero de signo opuesto al que va a asociar la reacción en sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, volvemos con el CO2. Usted puede tener aquí, con la formación de CO2, puede tener menos 393,5, valer este delta H, y si usted le da vuelta, tiene que cambiarle el signo. ¿Ya? Solamente eso. ¿Por qué? Porque es una función de estado. Y recuerde que el signo es solamente para indicar, ¿sí?, la dirección del proceso. Entonces, en el primer caso, se libera calor, ¿sí? Esta formación del dióxido de carbono libera calor. Aquí sería una reacción exotérmica, ¿sí?, porque el calor es negativo.
Y en el otro caso es endotérmica. ¿Por qué? Porque requeriría que le ingresara calor para que esta reacción se diera. Es decir, para que el dióxido de carbono se descomponga tiene que entrar calor. En cambio aquí libera calor. Y por lo tanto, si aquí es endotérmica, el signo del delta H es positivo. Pero la magnitud es la misma y esa es la ley de Lavoisier y Laplace. Entonces, cuando usted le pongan un problema, un ejercicio de estos, tiene que dar vuelta todo para que, o sea, cuando tengan que dar vuelta a algo, simplemente les cambie el signo. Bien. Otros dos conceptos que vamos a ver es la entalpía de combustión y la entalpía de disociación de enlace. ¿Sí? La entalpía de combustión y la entalpía de disociación de enlace, entonces, la primera de ellas es que toda sustancia que reacciona con oxígeno, ¿sí? Es una, o toda reacción donde una sustancia reacciona con el oxígeno se llama combustión. También le dicen oxidación, pero hay otras sustancias que pueden oxidar aparte del oxígeno, ¿cierto? Entonces, basta con que haya diferencia de potencial de oxidorreducción entre ellas y una está oxidando y la otra está reduciendo, ¿no? Entonces, la combustión es una reacción de oxidación producida por el oxígeno a otra sustancia. En este caso, tenemos el oxígeno que reduce, que está oxidando, perdón, a la sacarosa, o mejor dicho, a la glucosa, no sacarosa, a la glucosa, que está en estado sólido. Entonces, aquí los productos son dióxido de carbono y agua líquida. Entonces, toda combustión produce dióxido de carbono y agua líquida. Si esta sustancia además tiene nitrógeno, entonces también se va a formar nitrógeno gaseoso en los productos, ¿sí? Entonces, hay reacciones de combustión donde hay nitrógeno, bueno, además se va a formar nitrógeno, ¿no? Bien, entonces, en el caso de la combustión de la glucosa que tenemos acá, fíjense el delta H, es menos 2808 por cada mol de glucosa que se quema, ¿sí? Entonces, no hay una tabla donde nosotros podamos encontrar el delta H de combustiones, no. Nosotros solamente tenemos tablas donde encontramos el delta H de formación, ¿ya? Entonces, ¿cómo tenemos que encontrar este delta H de combustión? Así como lo hicimos aquí, ¿sí? Sumando las entalpías de los productos y restándole la de los reactantes. Y así se calcula este dato, ¿ya? Entonces, lo que queda claro de acá es que la combustión es que ustedes lo ponen a reaccionar con oxígeno. Y lo bueno también, mi sugerencia es que siempre que ustedes planteen una reacción de combustión, lo hagan por una mol de sustancia, de la sustancia que se está quemando, ¿no? En este caso, la glucosa. ¿Para qué? Para que el resultado también les dé en cantidad unitaria de reacción, es decir, por una mol de glucosa que se está quemando, ¿sí? Así les da este dato. Bien, ¿qué otra cosa aquí? Bueno, ustedes saben que la glucosa, la combustión de la glucosa es lo que hacen nuestras células para obtener energía. Y tenemos entonces una fermentación anaeróbica. Esto sería con oxígeno, pero también nuestras células podrían hacer una fermentación anaeróbica, ¿sí? Cuando usted hace mucho ejercicio y no respira bien, no le entra el suficiente oxígeno a sus células y entonces ellas empiezan a hacer una fermentación anaeróbica que es transformar a través de enzimas la glucosa a ácido láctico, que es este, ¿sí? Y producen agua. Entonces, este ácido láctico es el que nos hace doler los músculos. En España se dice las agujetas, creo. Bueno, no me recuerdo, pero son estas puntadas que dan acá, que dan en los músculos, en todos los músculos cuando nosotros hacemos un ejercicio y lo hacemos de manera anaeróbica. Entonces, después terminan nuestros músculos todos adoloridos y es por la producción de ácido láctico.
Pero después el ácido láctico, con una buena respiración y ya después cuando ingresa suficiente oxígeno, empieza también a degradarse en dióxido de carbono y agua líquida. Así que si nosotros sumamos estas dos, tendríamos la glucosa acá, ¿sí? C6H12O6, ¿sí? Estas 2 moles de ácido acético se cancelan con estos dos y me quedaría más 6O2, ¿cierto? Produce entonces dióxido de carbono y agua líquida. Acá hay un error, porque este no debería estar acá. Está mal. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos, ¿sí?, el delta H de esta reacción finalmente, que es un poquito más pequeña que es decir, se produce menos calor en una fermentación, menos energía en una fermentación anaeróbica que en una reacción aeróbica, ¿ya? Bien, donde hay oxígeno. ¿Ya? Eso con respecto a la de combustión, para que ustedes la sepan hacer. La entalpía de disociación de enlace es otra. Esta la vamos a usar mucho, esta. Que ustedes sepan que sepan hacer cualquier reacción de combustión, plantear cualquier reacción de combustión. Y la entalpía de disociación de enlace lo hago más bien a manera informativa, porque no lo vamos a usar mucho, pero de repente ustedes después pueden que les toque usarla. No lo usamos mucho porque es más imprecisa, y es que lo que es la disociación de enlace, ¿sí? Cuando yo rompo, por ejemplo, quiero romper este enlace o quiero romper este, la energía que tengo que ponerle al sistema es diferente dependiendo del entorno. Por ejemplo, en estos dos, disociar este enlace, como dice ahí, requiere 494 kJ por mol en el contexto de una molécula de agua. Pero si yo ya rompí uno y ahora voy a romper el otro en el contexto del ion hidroxilo, ¿sí?, ya tengo que ponerle menos energía, sabiendo que es el mismo tipo de enlace, 1H. Pero el medio, ¿sí?, es diferente. En este caso es diferente el entorno del agua que el entorno del ion hidroxilo por causa de esta presencia de este otro hidrógeno. Entonces voy a requerir más energía para romper un enlace OH en esta molécula que para romper un enlace OH en el ion hidroxilo. Estas energías de disociación de enlaces se encuentran tabuladas en un handbook, que son estos libros grandes, gordos, que antes usábamos muchísimo, ¿sí?, y que están en la biblioteca, estos handbooks. Estas energías de disociación de enlace, ¿por qué? Porque muchas veces para reacciones gaseosas, ¿ya? En una reacción siempre se van a romper, como dice acá, se van a romper enlaces y formar otros nuevos. Si la reacción es gaseosa, nosotros podríamos usar las entalpías de disociación de enlace para calcular el delta H de esa reacción. De forma que si nosotros sumamos la energía de los enlaces que se rompen menos sumamos la energía de los enlaces formados, ¿sí?, me tendría el delta H aproximado de la reacción, ¿ya? Pero tendría que ser en fase gas, solamente funciona si es para fase gas. ¿Por qué? Porque en fase gas estas enlaces no están como fortalecidos por, no sé, por una fase condensada, ¿sí? Entonces, estas energías de disociación de enlace van a ser más válidas si la reacción está en fase gaseosa. Entonces, por ejemplo, romper este enlace carbono-hidrógeno me cuesta 413. Romper este enlace carbono-carbono me cuesta 243. Y cuando se forman este clorocarbono, se liberan 328.
Y cuando se forma este HCl, se liberan menos 432. Si sumo estos, de manera, siguiendo esta expresión, lo que voy a obtener es el delta H de la reacción química aproximada, ¿sí? Es decir, el delta H de formación, el delta H de la reacción del metano con el cloro gaseoso para producir clorometano y ácido clorhídrico, va a ser de menos 104 kJ por mol, pero es un estimado aproximado, ¿sí? Y la fiabilidad es más o menos de 10 kJ como máximo y solamente va a ser aplicable a reacciones entre gases. ¿Okay? Entonces, si usted se enfrenta en algún momento de su vida profesional con que tiene que hacer un cálculo de estos rápido y aproximado, lo puede hacer con las entalpías de enlace, ¿sí? Pero yo no lo uso mucho porque en general tenemos las tablas termodinámicas que están muy completas y que en lugar de recurrir a las entalpías de enlace, nos podemos ir directamente a los delta H de formación, ¿sí? Pero antiguamente se usaba bastante esto, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aclarar todo, donde vamos un ejercicio donde vamos a ver todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Este ejercicio me dice las entalpías de combustión del ciclopropano, grafito e hidrógeno cuando se queman hasta dióxido de carbono y agua líquida son menos 2091, menos 393,5 y menos 285,8 kJ por mol respectivamente. La entalpía de formación del propileno es 20,5 kJ por mol. Calcule A, la entalpía de formación del ciclopropano, la entalpía de isomerización del ciclopropano a propileno. ¿Ya? Yo este ejercicio voy a pausar un poquito la grabación para ver si puedo encontrar. Yo este ejercicio lo tengo resuelto en un video, ¿sí? Entonces quiero poner el video porque así vamos a ser más eficientes. Solamente quería ver la hora para ver si estamos en la hora del descanso o no. Ya, chicos, nos vamos al descanso y cuando volvamos vamos a ver la resolución de este ejercicio, porque a raíz de este ejercicio ya se da por visto prácticamente y por repasado todo lo que hemos visto acá. Así que es muy importante que usted participe y que usted esté en la resolución de este ejercicio. Nos vemos a las 10:40, chicos. ¿Ya? Entonces, como les dijo, ya ese video les va a quedar arriba, el video de la resolución del ejercicio, les queda arriba para que ustedes lo puedan revisar. Y lo que vamos a hacer ahora es la obtención de la ecuación de Kirchhoff. La ecuación de Kirchhoff me permite a mí calcular el efecto de la temperatura en la entalpía de la reacción. Es decir, cuando nosotros tenemos una reacción química, en general, conocemos el delta H a una temperatura. ¿A cuál temperatura? A la de 298, que es la que nos aparece tabuladas. Pero si esa misma reacción necesitamos calcular el delta H a otra temperatura, entonces tenemos que aplicar lo que dijimos de que delta H es una función de estado, que yo puedo obtener el delta H así directo o lo puedo hacer por etapas. La ecuación de Kirchhoff me dice que para poder obtener el delta H2 azul, ¿sí? Es decir, el delta H de la reacción a la temperatura 2, ya tendría que generar un proceso de 3 etapas, ¿ya? Y sumar el delta H de cada una de esas etapas. ¿Cuáles son esas etapas? La etapa de esta rosada, ¿sí? Que es cuando los reactantes adquieren la temperatura de la reacción a la cual yo conozco el delta H.
¿sí? Entonces ese calentamiento o enfriamiento estaría representado por un delta H'. El otro delta H1 es el que yo ya conozco, a 298, por ejemplo, si T1 es 298, yo ya lo conozco, ¿ya? O si es otra temperatura, me la da el ejercicio, pero este ya es conocido. Y la otra etapa sería que estos productos se calentaran o se enfriaran, ¿cierto? Para obtener la temperatura 2, ¿ya? Y de ', forma, delta H2 sería igual a la sumatoria del delta H' más el delta H1 más el delta H2', ¿ya? Pero ¿a qué es igual el delta H'? ¿Ya? Nosotros sabemos que el delta H es igual, ¿sí? Que H es NC sub P de T, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de calentamiento o de enfriamiento, ¿sí? Nosotros podemos usar esta expresión, y si es para pasar de A a B, lo que tendríamos que hacer es sumar las capacidades caloríficas de A y B y multiplicar cada una de esas capacidades caloríficas por el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Porque no es lo mismo tener 1 mol o 2 moles, ¿sí? Es diferente. Entonces, recuerden que el delta H es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia. Entonces, me quedaría acá la sumatoria de las capacidades caloríficas por su respectivo coeficiente estequiométrico de T. Y esto dentro de la integral. Como la flecha está en esta dirección, el estado final es T1 y el estado inicial es T2, los escribo así. ¿Ya? Si quiero colocar o cambiar los límites de integración a T1 abajo, tendría que multiplicar esta expresión por menos 1. ¿Ya? Entonces, así me quedaría este delta H. El otro delta H es con los productos, ¿sí? Este sí va de T1 a T2, ¿ya? Y por eso los límites me quedan así. Como los tengo que sumar, delta H' y delta H2', tengo que dejarlo en los mismos límites. Los sumo, entonces me queda delta H2 es igual a este delta H que lo conozco, más el delta H' y el delta H2', que finalmente, si ustedes se fijan, es capacidades caloríficas del producto menos las capacidades caloríficas de los reactantes por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Como es producto final menos inicial, a esto le podemos llamar como un delta de capacidades caloríficas, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación de Kirchhoff me da esto: delta H2 es igual a delta H1 más la integral entre la temperatura y la temperatura 2, temperatura 1 y temperatura 2 del delta de las capacidades caloríficas, ¿ya? De esta forma podemos calcular el delta H de una reacción a otra temperatura que no conocemos ese delta H, partiendo de un delta H a una temperatura en que sí conocemos ese delta H. Esa es la ecuación de Kirchhoff de ejemplo para que ustedes lo hagan en su casa, porque ya terminamos la clase. Les voy a dejar un ejercicio. El delta H de formación a 298 lo encuentran en esta columna, en kilojoule por mol. Las capacidades caloríficas de reactantes y productos las encuentran en esta columna, ¿sí? En joule mol por Kelvin. Como tengo que sumarlas, tengo que transformar uno de los dos en las unidades respectivas para que me quede en la misma unidad. Ojo, no es lo mismo sumar, o sea, tienen que estar los dos en kilojoule o los dos en joule por mol por Kelvin. Entonces, de tarea les queda este ejercicio 2. Tienen la respuesta y tienen la tabla con los subrayados, los que necesiten, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, yo sé que mañana les puede surgir una pregunta en el desarrollo de este ejercicio. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a dejar hasta acá de tener grabación.